Amigos, antes de empezar con la segunda parte, me gustaría que sepan que ayer se realizó el concurso, elegí la modalidad de la ruleta decide y fue a la tercera, resultando ganadora Lucía Vázquez, así que ella ya tiene su dibujo digital. No se preocupen que va a haber más sorteos pronto. Así fui animada a dar mi tercer examen, fue en marzo del 2018. Yo estaba muy segura que iba a ingresar, había estudiado bastante durante esos 2 meses. Yo le pedí a mi mamá que no me acompañase a dar ese examen, que quería ir sola. Comenzamos a resolver el examen de admisión. Después de media hora o un poquito más de haber empezado el examen, me llamaron y dijeron que no había puesto bien mi huella dactilar. En ese momento yo estaba tan concentrada en el examen que dije, no creo que lo haya puesto mal. Pero decidí pararme para poder arreglar rápidamente ese problema. El profesor que cuidaba el aula me había indicado que no lo estaba poniendo bien. Hicimos varios intentos porque no sé qué pasaba con mi dedo. Hasta que por fin dio. Pero para ese lapso había transcurrido mucho tiempo. Cuando regresé a sentarme, me sentía totalmente desconcentrada. Pasaba las hojas y decía, ya lo hice, no lo hice, creo que sí lo hice, pero no lo marqué. Me puse muy nerviosa y me dije a mí misma que lo había malogrado. Regresé a mi casa muy triste, sin ganas, desmotivada. Y cuando mi mamá me vio, supo que no lo había logrado. Pero no quise contarle lo que me había pasado en medio del examen. Después mi papá y mi mamá me propusieron postular a una universidad estatal, pero de Lima no. Cuando di este examen de la otra universidad estatal, me puse también muy nerviosa en medio del examen, no sabía si me iban a llamar de nuevo, si algo había colocado mal, pero ingresé. Y mis papás se alegraron muchísimo por esa noticia y sobre todo porque era una universidad estatal. Me dijeron, San Marcos ya no es necesario. Yo en ese instante fui demasiado terca porque era San Marcos en realidad lo que yo tanto quería. Contra viento y marea les propuse a mis papás que solo me permitiera por última vez postular a San Marcos y si no ingresaba no iba a insistir más y me iba a ir a la otra universidad fuera de Lima. Ellos aceptaron este trato. Amigos, no quería avanzar sin decirles que muchas veces nuestros padres hacen lo imposible para conseguir el dinero y pagar el examen de admisión. Cuando no ingresamos, ellos se preocupan por nuestro bienestar. Quizás suelen exagerar, pero buscan soluciones y quieren que seamos profesionales. En esta etapa de mi vida, me encapriché con ingresar a San Marcos porque no quería vivir fuera de Lima y aún quería mi revancha luego de la fallida prueba que tuve. Quizá haya sido la mejor decisión seguir insistiendo, pero sé que también me hubiera ido bien si estudiaba en la otra universidad. Seguí en ASEM, pero mi mentalidad cambió. Lo bueno de esta academia, te la recomiendo por si estás postulando o tienes en mente postular a San Marcos. es que se organizan por salones. El famoso 201 es el salón en el que están las personas más inteligentes, bueno, cicleros. Y uno también desea formar parte de ese salón para conocer por qué es tan famoso y saber si es que guarda algunos secretos para poder ingresar o no sé, tenía esas ganas de poder estar en el primer salón. Creo que me iba a motivar muchísimo más porque además la mayoría de personas iba para medicina humana, con lo que también tenía que tener esa mentalidad de que iba para esa carrera para poder incrementar mi puntaje. Por esos tiempos ya conocí al señor Erizo, así que nos propusimos ambos entrar a ese salón. Así dimos el examen de clasificación, o bueno, examen que siempre había cada mes. Creo, bueno, si mal no recuerdo. Y el señor Erizo y yo pudimos quedar en el primer salón, en el 201. Estaba súper emocionada, contenta, feliz, me sentía motivada. Había todo tipo de personas y también conocí ahí a unos amigos con los que empecé a estudiar muchísimo más. Me acuerdo que junto con el señor Erizo y mis amigos nos quedábamos hasta tarde estudiando en biblioteca hasta que nos votara. Así siempre era todas las semanas para poder esforzarnos en los exámenes que iban a venir. Todo transcurría bien hasta que a mitad del ciclo hubo unos problemas en mi familia que influyeron mucho en mi rendimiento académico de ese entonces, con lo que no me fue bien y bajé de salón.
Al principio no quería estar en ese salón, no me sentía cómoda, sentía que no me iban a enseñar igual que en el 201, pero poco a poco me di cuenta que en realidad el salón no importaba, que lo único que era importante era uno mismo, porque de uno mismo iba a depender ese ingreso. No importa si es el mejor salón o el peor salón. A veces uno piensa que del primer salón van a ingresar todos y no es así, hasta de los más bajos salones ingresan personas. Me quedaba las asesorías, prestaba mucha atención, anotaba lo que no sabía, hacía mis resúmenes, averiguaba. Repartí muy bien mi tiempo y sabía que esta vez sí la haría. Estaba muy motivada y confiada en eso. Así llegó septiembre del 2018. Aún me acuerdo de ese día. Mi mamá decidió acompañarme para no dejarme sola esta vez y también ella misma alentarme con sus palabras. Ella siempre estuvo conmigo aun cuando sentía mucha presión porque sabía que ese día era decisivo, decidiría cuál sería el rumbo de mi vida. Llegué súper temprano como es de costumbre y le decía muchos éxitos a mis amigos y también al señor Erizo para que pudiéramos ingresar. Y fui hacia allá, hacia el examen para romperlo. Bueno, para poder ingresar, ¿no? Cuando culminó el examen, regresaba a buscar a mamá, me sentía calmada y feliz y mi mamá pudo notar eso en mí y también sentía que había ingresado. Pero yo no quería ilusionarme y decidí esperar para ver los resultados. Me acuerdo que me quedé dormida después de haber almorzado y a eso de las 7 de la noche me llega un mensaje de WhatsApp de uno de mis amigos que me dijo que había ingresado. Y yo dije, ¿qué? Mi amigo era muy bromista y yo no creía en lo que me había dicho. Hasta que yo misma entré a la página, puse medicina veterinaria, estaba como que Creo que sí, si él me ha dicho que sí, entonces parece que sí. y salió en la lista y como ustedes saben mi apellido comienza con A, entonces de hecho estaba en la primera página si ingresaba o no. Empecé a ver, no quise ver los apellidos, pero vi si alcanzó vacante o no y habían dos y yo dije, seré el primero, pero no era yo y luego me fijé por el segundo y era yo. Aún conservo mi examen. Había logrado ingresar. De verdad que no hay nada más que te haga feliz que esa palabra que diga alcanzó vacante. Te emocionas demasiado, estaba muy emocionada, estaba feliz, estaba alegre, sentía una paz en mí. Dije, sí, lo logré. Al fin, después de tanto tiempo. Llamé a mi mamá, empezamos a celebrar juntas, porque mamá había sido partícipe de todo este embrollo de mi vida preuniversitaria. Ella sabía cómo me había sentido yo en esos años. Y me felicitó, estaba muy alegre. Mi papá se encontraba lejos, pero llamó, también me felicitó. Mi hermana vino del trabajo rápido, empezamos a celebrar juntas. Ese es un día que nunca voy a olvidar y que de verdad esa sensación que se tiene es grandiosa. La academia decidió celebrar esto, así que preparó una fiesta de cachimbos y decidí ir con mi mamá. Acá les voy a dejar algunas fotitos. Finalmente me acordé de las palabras de mi hermana, que antes de ingresar a una universidad hay que formar valores como respeto, perseverancia, puntualidad, responsabilidad, porque si estos valores lo tenemos marcados antes de comenzar las clases, nuestra vida universitaria va a ser exitosa. No importa cuánto tiempo te tome ingresar a San Marcos, yo sé cuán difícil es poder aprender. No todas las personas aprendemos de la misma manera, pero siempre es bueno que aprendamos a organizarnos, no solo oír una clase, sino que comprenderla, porque eso va a poder hacer que estemos preparados, porque te das cuenta que de verdad valió la pena cada esfuerzo y sacrificio que hiciste a lo largo de ese ciclo. O a lo largo de todos tus ciclos. Aunque muchas veces pasa que nos obsesionamos tanto y tanto que perdemos muchas oportunidades. En caso de que tus papás sí tengan esas posibilidades de darte una gran universidad, tampoco lo desperdicies.
Piénsalo bien, no te digo que la tomes fácilmente. Siempre tienes que pensar bien cuál es la decisión que vas a tomar. Además, tienes que ser consciente de cuánto estás rindiendo. El ser sincero con uno mismo va a poder permitirnos seguir y continuar en ese desafío que es poder ingresar a San Marcos. Creo que esta etapa de cuarentena en la que nos encontramos todos, sé que hay miles de personas que se encuentran preparando, que tienen ese anhelo de ir a San Marcos. Yo te recomiendo que reflexiones mucho, que pienses si lo estás haciendo bien, si estás llevando un buen ciclo. Ser consciente de ello te permite avanzar y que puedas estudiar. Sí que puede ser un poco agobiante estudiar en casa, porque no es lo mismo que estar en biblioteca o que charlar un poco con tus amigos y complementar esas ideas. Pero tienes que darte cuenta que para empezar la vida universitaria necesitas de esfuerzo. Y ese esfuerzo va a poder hacer que puedas cumplir tu primer año en la universidad. Recuerden siempre ser disciplinados con esa pequeña meta que es el ingreso, que es lo que miles de personas tanto anhelan. Yo sabía que ahora se venía la meta más difícil, que es egresar, y con ello el comienzo de mi vida universitaria, que sería llena de trabajos complejos, cursos de carrera, amanecidas, amigos que se convertirían en mis futuros colegas durante 6 largos años de esta carrera. Una etapa que sin duda va a ser inolvidable. Yeah, she caught my eye as she was walking by. Cute face, great smile with some big brown eyes.